Hablar de mercado de trabajo, de desempleo, de reactivación, de oportunidades. Hay una buena noticia en las últimas cifras que da el Instituto Nacional de Estadística, que mantiene el desempleo en el entorno del 9,7%, una leve recuperación del empleo en mayo, ¿no? 21.000 más que en abril, 21.000 más puestos de trabajo que en abril. Nos falta saber qué va a pasar en junio y cómo seguirá esa tendencia. Mieres, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien. Un gusto, gracias por la invitación. Bienvenido. No, Encantado. gracias por venir, porque estamos todos preocupados por las fuentes de trabajo. Nos consta que desde el Ministerio se están articulando todas las medidas que se pueden para que las empresas vuelvan a absorber al trabajador que enviaron el seguro de paro, porque Claudia, es el gran tema, ¿no? Claro, lo que está pasando ahora es que se terminó el seguro de paro, doctor, y entonces ahora están evaluando a ver si lo vuelven a tomar o para afuera. Claro, y ahí el Ministerio salió con una nueva medida que es incentivar a los empleadores para que absorban nueva fuente de trabajo o traigan la que mandaba el seguro de paro. Y por otro lado se están terminando los seguros esos que ustedes estaban renovando cada 3 meses, ¿no? A ver si la cifra la tengo bien, Mieres. Son 60.000 seguros de paro que no son despidos y vencen a fin del mes de julio. Quizás un poco más. En realidad, a ver, los seguros de paro duran 4 meses. Del 16 al 31 de marzo hubo 82.000 solicitudes, probablemente alrededor de, 60.000 que hayan sido aceptadas. Ahí va. Todas esas vencen en esta segunda quincena de julio y frente a ello es que nosotros ideamos una serie de escalones, buscando, obviamente el objetivo es la reincorporación total de todos los trabajadores. Eso es muy difícil porque la reactivación es gradual, es lenta, es moderada, por necesidad, lamentablemente. Pero lo cierto es que, lo que tú decías, Claudia, un incentivo por cada trabajador que se reincorpora de manera completa, 5.000 pesos durante 3 meses al empleador por cada trabajador, es una señal que lo que busca es alentar la recontratación. Y a los nuevos también, ¿no? O sea, Y a los nuevos, claro, lo que pasa es que para eso la empresa no debe tener personal en seguro de paro, Claro, porque obvio, si sí, no, sí. Tiene que ser no puede obvio, contratar cambio, trabajadores nuevos. ¿Y ha funcionado? Todavía no sabemos. Yo no tengo todavía datos. Estamos coordinando con el Banco de Previsión Social porque queremos tener para mañana que se lanza formalmente el diálogo tripartito por el empleo y la sustentabilidad de las empresas con las cámaras empresariales y con el PIT-CNT. Queremos tener, además, monitorear en ese diálogo qué es lo que va ocurriendo. Primer escalón, entonces, para la reincorporación completa es ese incentivo. Ahora, pero con la condición de que el empleador firme una suerte de declaración comprometiéndose a reincorporar definitivamente después al trabajador. No es para aquellos que van a reincorporar por algún tramo y después van de vuelta a despido. Eso es para la prórroga, es decir, la solicitud de prórroga que pueda hacer el empleador cuando ya no puede reincorporarlo ni total ni parcialmente, o el segundo escalón es el seguro de paro parcial. Esto yo veo que hay que difundirlo más. El empleador tiene que saber que si no puede reincorporarlo totalmente, puede reincorporarlo parcialmente porque existe este seguro de paro parcial. ¿Y esto qué significa? Significa menos que, horas. Sí, menos horas. Por ejemplo, va a mitad de horario y eso significa que primero que el trabajador ve que está reincorporándose, Claro. una cosa muy importante. Segundo, que empieza a ganar más en el sentido de trabaja la mitad del tiempo, cobra la mitad del sueldo y por la otra mitad el Banco de Previsión Social le paga la mitad de la mitad. Claro. Es decir, que en total cobra 3/4 partes Claro. del sueldo. Eso es un avance y además una perspectiva. El tercer escalón es la prórroga y ahí sí nosotros le pedimos a todas las solicitudes de prórroga, que es para los que no pueden todavía reincorporar, que manifiesten, es lo que dice la ley, manifiesten que los van a reincorporar en el futuro y obviamente debe contar con la firma del trabajador que acepta la prórroga. Eso es lo que está pasando ahora. La verdad que hay un sostenido crecimiento de prórrogas, de solicitudes de prórroga que nosotros estamos autorizando de manera lo más rápida posible. Puede haber, digo desde ya porque hemos recibido planteos de solicitudes de prórroga que no han sido todavía aprobadas porque hay una cierta avalancha.
Pero todavía no tenemos el dato exacto de cuántas solicitudes de prórroga hay. O sea que 3 escalones para evitar el cuarto desenlace, que es el que no queremos, que es el despido. Y en estos 4 meses, ¿cuál es la situación de los pequeños, ¿no? Los monotributistas, los unipersonales, aquellos que se han quedado sin actividad? ¿Cuál es su situación y si se está contemplando también soluciones para ellos? Sí, ese es son trabajadores que no tienen cobertura de seguro de paro. Está muy bien lo que preguntás, porque nosotros tenemos unos 800.000 trabajadores con cobertura de seguro de paro, después están los funcionarios públicos que también tienen ese respaldo por su inamovilidad, pero del otro lado hay 400.000 informales que no figuran en ningún registro y unos 100.000 que son empresas unipersonales que en realidad son trabajadores por cuenta propia. Y ellos tampoco tienen seguro de paro. Entonces, para ellos ha habido subsidios para el caso de los monotributistas MIDES por 4 meses, que todavía está en vigencia. Por otro lado, préstamos con niveles de financiación muy blandos para los unipersonales literal E, otros préstamos para microempresas y pequeñas empresas. ¿Con prórrogas o todavía no? Estamos en eso. Eso es permanentemente, por ejemplo, hay algunos sectores como los transportes de escolares que ya está en el Parlamento una iniciativa que les va a, digamos, exonerar del pago de aportes al BPS durante un año, desde el 1 de abril de este año al 31 de marzo del año que viene. Y ahí hay distintos colectivos. O sea que las respuestas tienen que ser múltiples, las realidades son múltiples, y para los informales está los subsidios, la duplicación de las asignaciones familiares, la duplicación de la tarjeta de Uruguay Social, y los que no aparecen en ninguno de esos registros, entonces los apoyos alimentarios del MIDES. ¿Cuántos de los seguros de paro corresponden a despidos efectivos desde que comenzó la pandemia? A despidos. Promedialmente un 10%. ¿Un 10% o sea, de esos 800? De los 200 y pico de mil, en total ha habido en el seguro de paro, en su pico, que fue mayo, abril y mayo, sí, casi 200.000. En junio bajó a 178.000 aproximadamente. Y promedialmente eso es el 10%, o sea, unas 20.000 personas que perdieron definitivamente el empleo. Los datos del INE de ayer, que ustedes estaban mencionando, tienen algún aliento dentro de la crisis. ¿Y qué planes hay para esas 20.000 personas? Bueno, ahí viene la otra parte, que es cómo hacemos para reenganchar a la gente que va quedando por el camino. Y ahí es clave la capacitación laboral. O sea, hay 2 componentes. Uno, el tener la capacidad de pronosticar qué tipo de empleo se van a requerir después de la pandemia, porque hay una reestructura del mercado laboral. O sea, acá es un error pensar que el 15 de marzo, el 16 de marzo, el mercado de empleo se metió en un freezer y se saca después que termine esto. No, en el medio pasaron muchísimas cosas. Las empresas tuvieron que readecuarse, hubo incorporación tecnológica más acelerada para reducir costos. Hubo empresas que perdieron espalda para sostener el mismo número de trabajadores. Sucedió una cosa, fue una suerte de experimento, esto que sirvió para muchas empresas darse cuenta, esto es terrible, ¿no? Que mucha gente no era necesaria, ¿no? Entonces se acomodaron también las empresas entendiendo ajustaron de que, a la baja. A la baja. Eso es real. Por otro lado, el trabajador en el riesgo de perder el empleo también puede ser que haya en algunos casos mejorado la competitividad, la productividad. Es una capacitación a través de INEFOP, sería... Sí, INEFOP es el instrumento. ¿Y cómo se instrumentaría? O sea, bueno, ahí hay iniciativas que estamos... por ejemplo, el otro día firmamos un convenio, INEFOP firmó un convenio con Microsoft para capacitar 10.000 trabajadores de aquí a fin de año en habilidades digitales. No es preparar gente para entrar en empresas de tecnologías de la información. Es una cosa mucho más amplia y mucho más transversal. Es que hoy en día cada vez más los puestos de trabajo están asociados a que la persona tenga habilidades digitales, es decir, buen manejo redes, internet, etcétera, etcétera. Eso es de lo que se trata. Darle a 10.000 trabajadores, que es un número bastante importante, de aquí a fin de año, de los cuales 8.000 al menos deben ser de los que están en seguro de paro, para que puedan mejorar sus habilidades
para ser capaces de recuperar El trabajador empleo. tiene que acercarse, ¿cómo es la Se vía vincula para a través de la web, A por través de la Inefop, web, ok. y se inscribe. Nosotros en este momento tenemos 50 capacitadores que van a capacitar a 200 trabajadores cada uno de ellos, y con eso llegamos a los 10.000. Y lo interesante es que esos capacitadores no están todos en Montevideo. Más o menos la mitad están en Montevideo, pero la otra mitad están distribuidos en distintas partes del país. ¿Cuáles son los sectores más rezagados? No lo digo por los coletazos de la pandemia, como puede ser el turismo. Digo, sectores rezagados en el contexto que estabas hablando vos, de adaptarse a una nueva modalidad para integrar el mercado de trabajo en esta nueva normalidad. Yo creo que hay claramente un problema central en la velocidad con que se incorpora la tecnología en el sector servicios en general. En todo lo que tiene que ver con el comercio, todo lo que tiene que ver con trabajos de servicios a personas a través de... Y ahí la tecnología está avanzando muy rápidamente, esa es la impresión que yo tengo. Lo otro que tenemos que hacer es regular el teletrabajo. Es decir, ahí hay un debe de la legislación uruguaya. Hay una Nosotros lo intención teníamos en la parlamentaria. agenda. Sí, hay una iniciativa de la senadora Carmen Sanguinetti que nos la ha enviado, hemos tenido intercambios con ella, tenemos desde el Ministerio de Trabajo una serie de aportes a hacer, y lo que nos interesa es que realmente ese proyecto, con las modificaciones que haya que incorporar, la CUTI también ha planteado aportes, tener una ley de teletrabajo moderna, seria, que le dé garantías al teletrabajador y también al empleador. Eso requiere de un marco jurídico que es urgente, ¿no? Ministro, y por esa línea, ¿no? Me parece importante para la gente pensar un poco a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar de todo esto? Entendemos que la pandemia lleva a salvar las papas del momento, pero ¿qué pasa a futuro? Porque uno prevé que la falta de trabajo puede llevar a bajar los sueldos, las condiciones de trabajo hacerlas más precarias y que la gente igual acepte esos trabajos por necesidad. ¿Cómo hacemos para mantener el nivel del trabajo y, digamos, de la calidad de trabajo de los uruguayos? Sí. Ahí yo creo que hay una cuestión que no hay vuelta. Más allá de todos los esfuerzos que se hagan en lo micro, es decir, políticas activas de empleo, tenemos que revisar la ley de empleo juvenil para que sea de mejor impacto y que tenga más desarrollo. Yo creo que hay que elaborar un proyecto de ley, eso está en la carpeta de la Dirección Nacional de Empleo, proyecto de ley general de promoción del empleo en los sectores más vulnerables. Todo eso es muy importante, el Inefop, la capacitación, pero la clave es el crecimiento de la economía y la inversión. No hay ¿Cómo vuelta. se hace pero en un como país dice- en esta situación? Digo, ¿hay previsto una inyección a nivel industrial o a nivel laboral que pueda ser realmente significativa para mejorar Sí. estos números? Varias cosas. Hay previsto un programa de fomento del crédito en las mejores condiciones, no solo para las micro y pequeñas empresas, que ya está activo, sino para la mediana y la grande, porque hay que traccionar el crecimiento de la economía y hay que generar condiciones de crédito y luego atraer inversiones nacionales e inversiones internacionales. ¿Ya están Y en trabajando ese sobre las sentido internacionales? se está corrigiendo el decreto de exoneraciones o de facilidades para las inversiones. Hay un trabajo ahí que lidera, por supuesto, el Ministerio de Economía, lo mismo el tema del crédito. O sea, nosotros directamente no estamos participando a través de un representante, pero no es directamente de nuestra cartera. Pero acá hay una cosa clave. Si no generamos un dinamismo de que haya nuevas oportunidades, nuevas capacidades de captación de capitales para que realmente se genere una demanda, ustedes tienen que reconocer una cosa. Esta pandemia nos agarró mal. Nos agarró con una situación de empleo ya jorobada. Hay que recordar algunos datos pre-pandemia, febrero, 50.000 trabajadores en seguro de paro. Antes de la pandemia ya teníamos 50.000 trabajadores en seguro de paro. Desocupación, 10,5 en febrero. Hoy está disimulada porque la gente no está buscando trabajo, pero ya era 10,5 en febrero, que es una cifra que para encontrar un parámetro similar hay que ir al 2007. Porque desde 2007 no estábamos en 2 dígitos de desempleo. 50.000 puestos de trabajo se habían perdido en los últimos 3 años. Todo eso es como decir, bueno,
llovió torrencialmente sobre un terreno que ya estaba mojado. Claro, Ese es el problema. También la dificultad es que la situación económica y laboral no solamente en Uruguay, sino también a nivel internacional. Entonces, si uno de los fuertes para generar empleo y la inyección de empleo es apostar a la inversión internacional, está el contexto internacional justamente para recibir estas inversiones, y si hay negociaciones por parte del Ejecutivo con alguna inversión particular, en algún sector particular o con algún país en particular. Sí. Eso, yo creo que nosotros ahí, paradójicamente, por un lado tenemos un problema, que ayer lo hablaba con algunos amigos, que es que en otras crisis una persona que no tiene trabajo podía ir a buscar empleo a otro país, ahora eso no existe, no pueden porque salir. la situación es igual o peor, primero porque están todos los mercados cerrados, pero además, aunque fuera, se encontraría con un panorama probablemente mucho peor en otros países, porque la OIT dice que este año se van a perder, esta es una cifra increíble, 300 millones de puestos de trabajo en el mundo. 300 millones de puestos de trabajo es una cosa espantosa, ¿no? A propósito de cifras que estamos manejando, ¿no? Ahora hay 200.000 personas en el seguro de paro, como decías vos recién. Esto en la comparativa, el mismo periodo del año pasado, son 314% de aumento. Sí, claro. Son 140.905 beneficiarios más, ¿no? Entonces uno se pregunta por lo que le sale esto a los uruguayos. ¿Cuál es el déficit del Banco de Previsión Social en este momento? El déficit es muy grande por las jubilaciones, es enorme. Esto en realidad no es parte del gran déficit del BPS, pero para que tengan una idea, el gobierno ha puesto, mejor dicho, el BPS ha puesto en el pago de los subsidios por seguro de paro en 4 meses 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Y por los subsidios por enfermedad, porque también hemos incorporado la causal de la cuarentena como causal de subsidio por enfermedad y para los mayores de 65 años, y eso ha significado alrededor de unos 15, 20 millones de dólares más. O sea que, la verdad, ha habido ahí una respuesta que era absolutamente imprescindible, pero que se ha dado para sostener esa situación. Claro, las altas también aumentaron un 384%, ¿no? Sí, en la comparativa de mayo a mayo. Es tremendo, es una cosa... Es una cosa... Es un elefante muy... impresionante. Y además es mundial. Entonces Ministro, es una cosa que no hay forma de... Ministro, me vas a decir que que no no. ocurra. Yo sé que me vas a decir que no, me vas a decir que no. No. Pero Viste que fácil. las contrataciones en negro, que se van a dar, y entiendo que en el contexto que estamos viviendo, es lógico que se den, ¿no? El Ministerio, obviamente, que está atento a ello, ¿va a tomar recaudo especial en ello? Porque estamos inspeccionando, ¿no? Estamos inspeccionando empresas, a veces muy malas noticias. por entonces, oficio, de oficio, a veces por denuncia. Hemos encontrado, por lo menos este dato ya tiene un par de semanas, capaz que luego aparecieron algunas más, pero hemos encontrado 25 casos en donde se constató que había trabajadores que en teoría estaban en seguro de paro y que no estaban. O sea que ahí hay un fraude al BPS, Claro. se está haciendo todo el proceso administrativo de darle vista al infractor para que dé sus descargos, luego obviamente la denuncia al BPS, porque el BPS tiene que sancionar. Es un hecho grave defraudar un fondo que se da para atender a un trabajador que no debería estar trabajando. Pero ten en cuenta la persona que no tiene trabajo hoy, que se le diga, mira, yo te puedo contratar, pero no te puedo pagar las cargas sociales. Sí. Hoy agarra volando. Sí, claro. No, es que yo creo que va a haber un aumento de la informalidad, lamentablemente. Claro. Eso es muy difícil de medirlo. ¿Y la estrategia pero va a haber. de despedir trabajadores para rebajarle el sueldo y contratarlos con un sueldo más magro? Bueno, que ya se hacía. Sí, bueno, todas Esa continuidad, ¿no? Igual, todas esas cosas se supone que uno tiene que estar atento y vigilante. Claro, Algunos y también criterios hay para conlleva- controlar, otras veces no tenés forma de controlar. Conlleva situaciones injustas también muchas veces, Sí. ¿no? Esto arrastra injusticias y enojos y enfurecimientos, digo, claramente no se puede conformar a todo el mundo. Estamos ¿Vos recibiendo tenés algunos muchísimos mensajes? mensajes, una avalancha de mensajes de trabajadores mayores de 65 años que están en este seguro por precaución, ¿no? Por salud. Que ¿Qué les vence pasa? el viernes. ¿Qué pasa allí? Se prorroga por un mes más. Bien, Ayer se coordinamos con el Ministerio de Salud Pública y la respuesta del Ministerio de Salud Pública es que hagamos un nuevo decreto prorrogando hasta el 31 de agosto y después volveremos a ver. Esto hay que ir llevándolo así, ¿no? Y el seguro para los acuarentenados, porque en algún momento también Eso se les se mandaba, mantiene. se mantiene. Se mantiene, sí. Eso está definido por el decreto que estableció la emergencia sanitaria y no tiene fecha de duración
hasta que se levante la emergencia sanitaria. Bien, y yo le quería consultar lo que ha dicho ayer o en las últimas horas Fernando Pereira desde el PIT-CNT de esta propuesta de una canasta de servicios, ¿no? Para aquellas personas que no tienen ingresos. ¿Cómo lo ven desde el Ministerio? ¿Será posible que se le dé luz, agua, bueno, un kit básico de internet? Sí, ¿Cómo bueno, lo ve? esas son La cosas Rafa. que, de hecho, a ver, lo que ha ocurrido hasta ahora es que no ha habido ninguna decisión de ningún ente en cuanto a cortar servicios por no pago. Y eso ha sido un dato La luz, de la realidad. luz dice que ya a partir de ahora del mes Bueno, que viene, sí, Sí, ¿no? la luz, sí. Y habrá que ver, porque estas cosas son muy dinámicas y en la medida que la pandemia... Puede que se estire entonces eso. Son cosas que están todas arriba. Todo el tiempo hay cosas que están arriba de la mesa y la verdad uno siente esa sensación de que quiere hacer más, pero también tiene límites que son los límites que ponen las situaciones económicas. Ahí va. Los recursos son finitos y hay algo que a mí me parece que es importante que todo el mundo lo sepa. Cuando vos tenés una crisis que sabés que va a durar determinado tiempo, podés administrar los recursos que tenés en relación a ese tiempo. Acá no tenés ni idea. Pero acá no sabés. Entonces tenés que tener el cuidado de que los recursos que vas aportando tengan la precaución de no quedarte sin Pero nada esta idea cuando del las cosas PIT-CNT sigan. es una posibilidad, ¿la estaban Son evaluando? todos temas que hay que, no en particular, es una idea que lanzó Fernando ayer, creo, anteayer, Sí. pero todo el tiempo arriba de la mesa están Está. los transportistas Y otras medidas que se puedan- escolares. Áreas comunitarias de la Intendencia ahora. Sí, que hay, más de 1000 empleos. está ahora muy que se van a bien. dar. Yo creo que tenemos que dar Y otras, respuestas. mañana se reúne el Consejo Tripartito, otras medidas que se puedan promover desde el punto de vista del empleo, ¿no? Mañana están todas las partes ahí Sí, vamos a intercambiando. vamos a tomar- Hay un buen clima, Sí, sí, ¿no? hay muy buen clima. Tolerante por la pandemia. Yo la verdad que eso lo quiero decir, las partes, tanto trabajadores como empleadores, han tenido una actitud en todo este tiempo de mucha conciencia, de mucha responsabilidad, de mucho diálogo. Ayer cerramos el acuerdo con la construcción por 3 años, o sea, un acuerdo salarial por 3 años, que la verdad que es una señal de mucha madurez, costó, ida, vuelta, ustedes saben cómo son las negociaciones, pero en definitiva hay ahí una idea de generar un horizonte que permite el trabajo, que es uno de los grandes impulsores del crecimiento de la construcción, ¿no? Ministro, perdón que sea insistente, pero me quedo Dale, pendiente. Y sí. capaz que en realidad la pregunta es compartida para el Ministerio de Industrias. ¿Se está pensando específicamente en una inversión puntual extranjera o del Uruguay que Eh, inyecte trabajo? En una concreta, yo Una o no algunas. tengo datos. ¿O hay Lo que negociaciones? lo que hay es todo el tiempo búsqueda de captar inversiones. Y de hecho, uno está viendo que hay muchos intereses de otros países porque al Uruguay le ha ido bien en esto. Y por ahora, y yo espero que siga así, más allá de que ha habido un rebrote del que estaban hablando hace un rato, pero todavía incluso ese rebrote no llega al pico que tuvimos hace un tiempo. Entonces, si todo esto se logra aplanar nuevamente, eso es un llamador. Pero es se un está llamador. trabajando. Sí, sin duda, porque esa es la clave, lo decía recién. El empleo al final se genera recuperación si hay inversión y hay crecimiento de la Queremos economía. verlas. Esperemos. Bueno, ya en la despedida, no vamos a soslayar el tema Talvi. Usted ya dio su Me cambiaron punto, su radicalmente. punto de vista, no, pero no, ya en la despedida. Yo ayer noté que usted lo que marca es la fortaleza de la democracia, ¿no? Cómo esta decisión así abrupta puede dañar las relaciones políticas, puede dañar la interna de la coalición No. multicolor. Es decir, ahora hay un socio fuerte, importante, que no tiene referente, que lo van a definir en los próximos días de agosto, y que de algún modo marca como una cuestión desdibujada dentro del camino que se había trazado la coalición multicolor, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿qué certezas transmite ahora una coalición que quedó renga desde algún punto de vista? Yo creo que no, yo creo que para nada. O sea, la coalición sigue tan firme como antes de esta decisión de Talvi, que es una decisión muy personal y que uno, por lo tanto, debe respetar, porque además no conoce los entretelones de la decisión, pero que no afecta en nada la coalición. Eso está claro de parte de lo que han dicho los dirigentes del Partido Colorado, Ni el presidente de los dos sectores. Ni el presidente sabía que Talvi había Claro, tomado esa pero decisión, por eso ¿no? digo, el alcance de la decisión de Ernesto Talvi es estrictamente una decisión de él, que no afecta la relación entre los partidos que integramos la coalición, no está en cuestión la mayoría parlamentaria, no está en cuestión ninguna decisión
del gobierno que haya sido objeto de cuestionamiento. O sea, es una decisión que sorprende mucho porque no tiene antecedentes que un dirigente, un político, luego de obtener un respaldo ciudadano en las urnas, tan rápidamente y de golpe diga que se retira de la política. Eso es lo que a mí me parece que sí no es bueno, porque bueno, hay mucha gente que votó y que quería estar representada por una persona. Pero bueno, son decisiones de cada uno y nadie tiene derecho a juzgarlas desde el punto de vista personal. Como integrante de la coalición, personalmente, ¿hubiese esperado una comunicación previa a la publicación de la carta? No, la verdad no entiendo que no, que eso son decisiones de cada uno, salvo que uno tenga una relación personal, de amistad, etcétera. Capaz que ahí uno se siente... No había una relación personal, pero había un contrato implícito que es el conformar esta coalición decisiva. Pero el acuerdo está en pie, Ciudadanos forma parte del acuerdo, tanto que la otra figura de Ciudadanos, el senador Adrián Peña, va a ser ministro de Medio Ambiente ahora, en estos días. O sea, ahí hay una señal muy fuerte de continuidad, de ratificación de la continuidad. Muchas gracias, No, un gusto. Pablo Mieres, por haber Encantado. venido, ministro de Trabajo y Seguridad Social.